Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Muy buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es Bruno. Para contar esta historia tuve que hacer mucha memoria y así recordar los detalles, porque es algo que siempre he querido olvidar, pero nunca lo he conseguido. Ahora tengo 65 años. Esto me sucedió en los años 80, cuando fui trabajador del Panteón Municipal de la ciudad. No busco que me crean, solo quiero compartir lo que viví. Un par de años antes, había llegado a la ciudad. Estaba solo, sin conocer a nadie. Ni siquiera tenía en dónde quedarme. Por eso entré a trabajar como sepulturero en ese panteón. Porque además de ofrecerme el trabajo que tanto necesitaba, ahí me podía quedar a dormir. El trabajo no era tan fácil. Me tocaba hacer las fosas, después de realizar los entierros. También hacía exhumaciones, mantenimiento y limpieza de nichos. Mi labor era pesada, tanto por el sacrificio físico como por la carga emocional. Pero además el pago por quedarme a dormir ahí era convertirme en el velador del panteón. Los primeros días en serio que fueron difíciles. Quisiera o no, estaba lidiando con la muerte, algo a lo que no estaba acostumbrado, ya que me habían prevenido en mi pueblo que el panteón no tenía nada de camposanto. Al contrario de lo que se creía, era un lugar que guardaba muchas energías fuertes, como la tristeza y en muchos de los casos la ira contra Dios, por recoger a los seres queridos. Esto era de parte de los seres vivos porque los muertos también despedían vibras de toda clase, según la muerte que hubieran tenido. Sabía que no era lo mismo muerte por enfermedad que muerte violenta. Contaban con todas esas malas energías que parecían tomar fuerza por las noches y transformándose en figuras que desafiaban toda lógica. Durante los primeros meses lo comprobé por mí mismo, porque vi de todo. Personas exageradas que intentaban aventarse a los sepulcros, desmayos, gritos, peleas, reclamos y llantos. Además, la gran mayoría no mostraba ningún respeto por el descanso eterno de los muertos. Se sentaban sobre las tumbas e incluso no faltaba el que hacía sus necesidades ahí. Pero también las cosas paranormales eran ciertas. Por ejemplo, en una ocasión íbamos a enterrar a una persona, pero faltaba de llegar uno de sus hijos. Por más que intentamos meter la caja en la fosa, no cabía. Le quitamos tierra a lo ancho, después a lo largo, y nada. Parecía que estaba creciendo el ataúd. A los minutos llegó el hijo corriendo a despedirse del difunto. Entonces la caja entró sin problemas. De hecho, la fosa le quedó grande. En otra ocasión, nos revivió un muerto, estando puesta la caja sobre el sepulcro, ya para bajarlo. Los familiares pidieron verlo por última vez. Al estar rodeado de gente, la persona fallecida abrió los ojos, dándoles el susto de sus vidas. Fue tal el impacto que una persona mayor sufrió un ataque en ese momento, y el muerto fue él. A los 2 días lo enterramos en esa fosa. ¡Qué ironía de la vida! Quizás suena gracioso, pero les juro que en ese momento no lo fue. Esto sin contar las múltiples manifestaciones que se presentaban en las noches,
infinidad de gritos y sonidos aberrantes que parecían no venir de un lugar en específico, además de sombras fantasmales que se paseaban por todo el panteón. Así, viviendo todo eso, pasó el tiempo. Un poco más de un año después, ya estaba en la pequeña oficina. Ahí el trabajo ya no era fuerte, pero sí con más responsabilidades. Además tenía que tratar con todo tipo de personas, algunas en su sano juicio, pero otras alteradas por el dolor de haber perdido a un ser querido. En ocasiones arremetían contra mí, que no tenía culpa de sus tragedias. Todo eso entendía que era parte del trabajo y podía tolerarlo, hasta que un día a la oficina llegaron unas personas para tramitar un entierro. No acostumbraba a clasificar a las gentes por su aspecto, pero estas me parecieron muy raras y misteriosas, no solo por su modo de vestir, que de verdad era extraño, también en su modo de actuar. Me parecían sospechosas, además despedían una vibra extraña. Se miraban cansadas, desesperados por enterrar el cuerpo. Venían de unas rancherías lejanas, no conocían la documentación necesaria ni traían un acta de defunción. Hablaban muy pausado pero con gran autoridad. En vez de pedir, parecía que ordenaban las cosas. Les pedí los mismos requisitos que a todas las personas. Parecían estar de acuerdo en todo, excepto en algo. Pretendían enterrar al difunto a medianoche. Al escuchar eso me asombré. Les dije que eso no era posible. Además de no ser aceptado por las autoridades, tenía un horario para los entierros, y este terminaba a las 6 de la tarde. Insistieron, pero me negué. Se retiraron molestos, asegurándome que volverían con una orden. No había pasado ni una hora cuando ya estaban de vuelta con un permiso de presidencia para que el sepelio fuera a partir de las 12 de la noche. Me extrañó que pudieran conseguir un papel así. Para no meterme en líos con ellos, que al parecer tenían algunas influencias, tuve que aceptar. Estas personas se fueron porque apenas serían las 3 de la tarde. Apuré a los sepultureros para preparar la fosa. Cuando terminaron les comenté que el entierro sería a las 12 de la noche. Se negaron rotundamente a quedarse, no solo porque no iba con su horario de trabajo, también lo hicieron por miedo y superstición. Les pedí que me ayudaran, que no me dejaran solo, pero me dijeron que a los únicos que enterraban a esa hora era a los brujos, y estar ahí en una cosa así era muy peligroso porque el diablo se hacía presente y se les podía meter a cualquiera. Me contaron de algunos casos en otros panteones donde habían enterrado a brujos, asegurándome que varias personas habían resultado poseídas. Escuchar lo que me decían me puso nervioso. A eso ya de las 6 de la tarde, sin siquiera despedirse, se retiraron los sepultureros, dejándome solo. No había problema con eso, así estaba acostumbrado, pero el saber que pudiera enterrar a un brujo y que podía aparecer el diablo, eso sí me tenía inquieto. Un poco nervioso, miré cómo lentamente pasaban las horas. Como a las 11:30 de la noche llegó una vieja camioneta con unas cuantas personas. La estacionaron afuera y entraron a decirme que al dar las 12 meterían el cuerpo. Yo solo les hice una seña con la cabeza para decir que sí. Al llegar la medianoche abrí el panteón. Se metieron. Luego me pidieron que cerrara con llave. Ese comportamiento me ponía cada vez más temeroso.
En la caja de la camioneta traían el ataúd, cubierto con una tela negra. Pidieron hablar a solas conmigo, porque a esa hora me acompañaba un amigo que a veces se quedaba hasta muy tarde platicando. Otras veces habíamos amanecido tomando y contando historias que me habían sucedido dentro del panteón. Para no estar solo, no le había dicho lo que se esperaba esa noche. Mi amigo salió un momento de la oficina y ellos aprovecharon para decirme que el muerto era un brujo que acababa de fallecer por la mañana. Me comentaron que había un problema. Como no podía ser enterrado en Tierra Santa, harían un ritual para maldecir la tierra y así evitar que el muerto se saliera del sepulcro. Por eso habían pedido que el entierro fuera a medianoche. No pude dejar de sentir miedo al escuchar todo eso. Yo lo que quería era que ya empezaran para terminar rápido. Les dije que no había problema, que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Me pidieron que les mostrara el lugar donde pondría los restos. Caminamos todos en silencio, seguidos por la camioneta que avanzaba a vuelta de rueda. Como iba con las luces apagadas, nos aluzamos con unas cuantas veladoras que ellos llevaban. Por el camino podía ver de reojo que una sombra nos seguía. En ocasiones se cruzaba frente a nosotros, como tratando de evitar que llegáramos a la fosa y enterráramos la caja. Yo, lleno de nervios, trataba de ignorarla. Cuando llegamos me pidieron que retirara la cruz que se acostumbraba a poner en los sepulcros nuevos. Bajaron la caja aún cubierta con la tela negra. Revisaron los alrededores del lugar y se quedaron ahí para realizar su ritual. Yo me retiré para la oficina. De regreso me aferré a la cruz de madera que llevaba en las manos porque sentía que alguien venía tras de mí. Pero al voltear no había nadie. Caminé deprisa, sintiendo algunos escalofríos. Como quiera alcancé a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Estando en la oficina hablé con mi amigo, quien se encontraba muy desconcertado por lo que estaba pasando. Tenía la intención de retirarse, pero nos dimos cuenta que una de esas personas se había quedado a cuidar la puerta. Le pedí que no se fuera y me ayudara con el entierro. No le agradaba mucho la idea, pero al fin aceptó. Mientras los minutos pasaban, algunos sonidos extraños se podían escuchar. Algo macabro estaban haciendo esas personas, porque los perros de las casas cercanas aullaban de una forma que daba miedo. Además, por la ventana veíamos que, de manera extraña, ratas y algunos gatos se salieron del panteón de manera temerosa, y a nosotros nos había agarrado un extraño miedo que nos hacía querer correr también muy lejos de ahí. Luchábamos por estar tranquilos cuando tocaron la puerta. Pensando que iban por mí, aquellos hombres abrí. Me dio un fuerte escalofrío porque afuera no había nadie. No solo eso, alcancé a ver una sombra a lo lejos que se trepaba a un árbol. Nos encerramos de nuevo. Aguantamos cada minuto, teniendo esa sensación de que estaba sucediendo algo que no era de este mundo. Después de media hora, nos llamaron para que cubriéramos con tierra la sepultura, llevando palas en mano, así como una linterna que no me permitieron encender. Mi amigo y yo caminábamos entre las tumbas, dispuestos a terminar el trabajo. Todavía nos faltaba un buen tramo para llegar, pero ya se sentía una mala vibra. Miraba a lo lejos a esas personas como si fueran sombras fantasmales, porque todas vestían de negro.
A unos cuantos metros de donde estaba la sepultura, nos llegó un fuerte olor, tan desagradable que parecía que caminábamos entre animales muertos. Para no tener un malentendido con aquellas personas, no nos tapamos la nariz. Alrededor de la sepultura, las pocas personas que habían asistido al extraño funeral formaban un círculo. Sostenían las veladoras encendidas, todos en completo silencio. Mi compañero y yo nada más nos miramos y comenzamos a aventar la tierra sobre el féretro. No me había dado cuenta que el ataúd estaba volteado, con la tapa hacia abajo. Con cada palada la caja se movía como si la persona que estaba dentro no estuviera muerta e intentara salirse. La primera vez que miramos eso, nos quisimos detener, pero nos dijeron que nos apuráramos a echar la tierra. Las ramas de los árboles se movían sin hacer tanto viento, y algunas figuras de piedra de otras tumbas parecían cobrar vida. Lo digo así porque sentíamos cientos de miradas sobre nosotros. Además, no se escuchaba ningún ruido, ni de insectos o aves nocturnas. Solo podíamos escuchar la fuerte respiración de aquellas personas que parecían vigilarnos. Lo más rápido que pudimos, terminamos de tapar sin importar todo aquello que se escuchaba. Al sepulcro, que no era más que un montón de tierra, le pusieron una cruz con doble brazo. Ahora sé que se llama Cruz de Caravaca, pero en ese momento para mí era una cruz extraña, muy diferente a todas las que había en el panteón. Mi amigo y yo les dijimos que era todo, pero nadie nos contestó. Nos retiramos después de haber enterrado al supuesto brujo. Caminamos hacia la oficina, sintiendo las fuertes miradas de aquellas personas. Sudados y llenos de ira, llegamos al pequeño cuarto y nos encerramos. Así estuvimos por largos minutos. Después de un rato, escuchamos pasar por enfrente de la oficina la vieja camioneta. Se fueron sin despedirse ni cerrar el portón principal, y cuando los vimos que se alejaron, respiramos aliviados. Después de un buen rato, salimos a cerrar el portón. Mi amigo aprovechó para irse corriendo a su casa, que no quedaba muy lejos del camposanto. Serían aproximadamente las 4 de la mañana, quizás un poco más. Ya estaba por entrar a la oficina, cuando vi que alguien estaba parado en uno de los pasillos. No tenía una figura definida. Parecía un bulto o una sombra que se confundía con la oscuridad. Pensé que uno de ellos se había quedado para espiar mis movimientos. Para no topármelo de frente, me encerré en el cuarto. Allí estuve mucho tiempo y nunca pasó para afuera. Esa noche ya no salía a dar el rondín que usualmente acostumbraba, además de que era muy de madrugada. Pensando que alguien andaba por ahí, quizá armado o con malas intenciones. Me la pasé nervioso, escuchando sonidos que nunca antes les había puesto atención, como el silbido del viento o el maullar extraño de los gatos. A la mañana siguiente, más por curiosidad que por otra cosa, me dirigí hacia esa tumba. No tenía flores. A su alrededor estaban los restos del ritual que habían celebrado. 2 palomas negras con las alas abiertas, veladoras alrededor del montón de tierra y algunas monedas aventadas. En la cruz extraña no tenía el nombre del muerto, ni ningún dato acostumbrado. En su lugar estaba escrita esta oración: ni el espíritu ni el cuerpo trascienden.
estaré aquí para siempre. Cuando llegaron los sepultureros me preguntaron qué había pasado en el entierro, pero yo todavía algo molesto porque no quisieron quedarse por la noche, les contesté que nada raro y me retiré. Ya por la tarde-noche, a eso de las 8 llegó mi amigo. Me dijo que ya sabía de dónde era el brujo que habíamos enterrado la noche anterior. Al parecer, era de un pueblo muy lejano. Una mañana, simplemente lo encontraron muerto. Se rumoreaban muchas cosas sobre su muerte. Decían que se le había terminado el pacto que tenía con el diablo, que había muerto de viejo con más de 100 años, y hasta que él solo se había envenenado con uno de sus brebajes. En su pueblo todos lo conocían y le temían. La gente decía que practicaba una extraña magia negra. Tenía poderes oscuros que recibía del diablo y no se tentaba el corazón para embrujar a las personas. Cuando murió, muchos pensaron que finalmente tendrían paz, pero se equivocaron. Solo ese día y la noche pasó su cuerpo inerte en ese pueblo porque comenzaron a suceder cosas extrañas. Los perros no dejaban de aullar. Muchas personas se enfermaron, incluyendo niños. En las casas cercanas donde estaba el cuerpo del brujo, hubo manifestaciones paranormales. Se escuchaban gritos y se miraba una sombra que causaba escalofríos. Aseguraban que era el brujo que caminaba por las calles. También que algunas siembras se estaban echando a perder. Todos estuvieron de acuerdo en sacar el cuerpo de los límites del pueblo, porque de tenerlo enterrado ahí, nunca se acabarían las desgracias. Por eso, algunos cuantos voluntarios pusieron cruces benditas y amuletos de protección. Tomaron el cuerpo, lo echaron en una caja y lo subieron en una camioneta y se lo llevaron al panteón más cercano. Pero las cosas no le resultaron tan fáciles. Como las noticias corren como pólvora, ya sabían de quién se trataba y no lo quisieron recibir. Así que habían ido de pueblo en pueblo hasta llegar al panteón donde yo estaba. Por lo mismo no sabíamos nada. Seguramente la orden que según ellos el municipio les había dado y que me mostraron era falsa. Mejor traté de dejar todo en el olvido para no sugestionarme. Esa noche, mi amigo no se quiso quedar a platicar. Se le notaba temeroso cuando me dijo que tenía un compromiso. Yo me dispuse a pasar una noche más de trabajo. Me quedé un momento en el portón para fumarme un cigarro. Todo transcurría tranquilo. Ya me había metido a descansar cuando escuché que algunas personas pasaron platicando en voz alta por enfrente de la oficina. Extrañado salí para ver de quién se trataba, pero mi sorpresa fue grande al darme cuenta que no había nadie. Como estaba seguro de lo que había escuchado, tomé una linterna y comencé a luzar entre las tumbas. Supe que tenía que ir a revisar porque comenzaron a suceder cosas extrañas en el cementerio. Alguien corría entre las tumbas y se escondía detrás de los monumentos. Agarré lo único que tenía para defenderme, una vieja macana, y me adentré en el panteón. Mientras recorría los pasillos, noté algo inusual. Huellas raras sobre las lápidas. No parecían de ningún animal conocido. Eran más grandes y parecían hechas de carbón. En la tierra también se notaban. Eran profundas, como si algo pesado hubiera caminado por ahí. Todas las huellas se enfilaban rumbo a la tumba donde estaba enterrado el brujo. Al principio pensé que era alguna broma de los muchachos del barrio,
pero luego empecé a encontrar aves muertas. Estaban esparcidas entre las tumbas, sin ninguna herida visible. Era como si hubieran caído del cielo sin razón aparente. Esto me hizo recordar la sombra que había visto trepándose por los árboles. Tal vez ella era la culpable. Venciendo mis miedos, recorrí muchas tumbas sin encontrar a nadie. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la entrada del panteón, vi una sombra a lo lejos. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego la vi moverse. Era una silueta humana caminando lentamente entre las lápidas, cruces y monumentos. No fue una vez ni dos. La sombra aparecía de día y de noche. Deambulaba sin rumbo, pero siempre muy cerca de la tumba donde estaba enterrado ese brujo. El miedo empezó a invadir a todos los que trabajábamos ahí. Uno de los enterradores, llamado Juan, dejó de ir a trabajar después de ver esa figura acercándose demasiado. Nos lo describió como un anciano sin ojos que olía muy mal. Yo no podía dejar mi trabajo, así que seguí, tratando de ignorar lo que veíamos todos. Una noche decidí quedarme para ver si podía descubrir qué estaba pasando. Me oculté cerca de la tumba del brujo, esperando ver algo, aunque no sabía qué. Alrededor de la medianoche, el aire se volvió más frío. De repente, escuché pasos. No eran constantes, como si alguien caminara y luego se suspendiera en el aire. Me asomé y vi una sombra moviéndose a mi alrededor. A veces se desvanecía entre las tumbas, luego volvía a aparecer sin hacer ruido. Esa sombra no parecía notar mi presencia, así que me acerqué un poco más. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. La sombra se convirtió en una figura que se detuvo frente a la tumba del brujo. De repente, la figura, como si estuviera hecha de humo, se metió al sepulcro entre la tierra. Sentí un escalofrío y sin pensarlo, corrí hasta la salida del panteón. A la mañana siguiente renuncié a mi trabajo. No podía seguir ahí, sabiendo lo que había visto. A pesar de que algunos me llamaron loco y otros simplemente no me creyeron. La sombra que vi no era de este mundo, y creo sin temor a equivocarme que era del brujo. Ya estaba acostumbrado a trabajar en el panteón, por eso conseguí entrar a otro, pero muy lejos de ahí, allá por Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero en ese cementerio también estaba enterrado otro brujo. Su tumba era amarilla y también tenía la cruz de la Caravaca. No quise pasar por lo mismo y me alejé de ese lugar donde también se cuentan muchas historias. Por mucho tiempo anduve lejos de mi pueblo, hasta que hace algunos años regresé. Cada vez que alguien menciona la historia del brujo, siento que la piel se me eriza. No sé si esa sombra sigue ahí, pero algo me dice que nunca se fue. Si alguna vez se encuentran cerca de un panteón y sienten una presencia extraña, recuerden mi historia. Tal vez no estén solos. Pudiera ser que ahí también esté enterrado un brujo. Esta ha sido mi experiencia. Tal vez crean que es solo un cuento, pero yo sé que el brujo tenía poderes más allá de la muerte. Tanto así como para salir de su tumba y deambular por donde quisiera, noche con noche. Nunca lo sabré con certeza, pero lo que viví en ese panteón me hizo cuestionar muchas cosas. Al final, lo dejo a su juicio. Pero para mí, fue una prueba de que hay cosas que van más allá de lo que podemos creer.
No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario, y si el video te gustó, no olvides compartirme con todos tus amigos que disfrutan de las historias de terror.